Ahora sí, les doy la bienvenida a todos. Hoy, martes 22 de septiembre de 2020, al curso Lectoescritura. Y hoy, nuestra sesión número 7, nuestra séptima sesión de clase. Y bueno, como siempre, al saludarlos, les invito, les motivo a que saluden a sus compañeros y a que hagan los comentarios que tengan ustedes acerca de la clase. Les recuerdo que estamos grabando la clase. Les notifico esta grabación para que quien quiera pues ser incluido en la grabación lo manifieste, y recuerden que este material es el material que utilizamos para como apoyo que colgamos en el blog, enviamos al WhatsApp y yo envío a sus correos para que tengan pues la oportunidad de ver los conceptos, de desatrasar, de precisar lo que hablamos en la clase. Entonces ahora sí, adelante, buenos días, y que esta conversación inicial nos sirva como la entrada al aula de clase, como el encontrarnos. Y mientras tanto, que entremos en materia, en tema, damos tiempo a que lleguen los otros compañeros. Adelante, buenos días. ¿Quién quiere saludarnos? ¿Quién tiene alguna inquietud? Buenos días, Juan compañeros, Camilo, ¿cómo compañeras. estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido en este inicio de semana? Muy bien, muchas gracias. Miren cómo va rápido este año, pues pese a que estamos encerraditos o que estamos pues con aislamiento pues muy responsable, que va muy rápido, ya se va a terminar el mes de septiembre, pero muy bien, excelente y mejorando, Juan Camilo. Me alegra mucho, de verdad que sí, yo pues también. Vamos con este, sí, este año va como volando, como que entre más rápido, como que entre más avanza el tiempo, más rápido se va. Sí, sí, sí. Y nuestra labor y nuestra responsabilidad es, pese, repito, al confinamiento o a las condiciones que tenemos de estar responsablemente saliendo lo menos posible, encerrados, seguir avanzando en nuestras actividades, seguir entonces respondiendo, en el caso de ustedes, a unos cursos, a un aprendizaje, y en el caso mío, a esta interacción con ustedes al poder compartir la clase. Bueno, ya en este momento tenemos 14 personas conectadas. Quisiera entonces que me contaran, reitero, qué pasó con los talleres. Yo quiero que hablemos de los talleres que la semana pasada planteamos. Juan Camilo, no sé cómo te fue con esto. Son los talleres de conectores y los talleres de deícticos. ¿Cómo va esa Bien, tarea? ¿Qué pues, dificultades hay? ¿Qué comentario hay? ¿Qué le puedes comentar a quienes todavía no los han hecho? Pues bueno, pues con respecto al de conectores, pues es que en conectores no hay mucho que comentar, pues conectores es bastante sencillo, por así decirlo. Creo que yo sí tengo una duda con respecto como a la segunda parte de eso de los conectores después de que haya actividades. Eso también lo sí, sí. deberíamos hacer. Claro, sí, son unas actividades que parecen Sí. pasatiempos, pero que implican actividad de buscar en el diccionario, actividad de buscar palabras, actividad de tener actividad mental, pero todo implica fluidez verbal, actualización de términos, y todo eso aporta que uno tenga muy buen léxico, es decir, aporta que tenga habilidades para la competencia de escribir. Sí, no, pues igual, ahí yo ya, o sea, pues yo tenía la dudita, pero igual yo la estaba como realizando, o sea, como que yo dije, bueno, pues hagámosla por si las moscas y tenía tiempito libre y iba como adelantando esas cositas. Pero en realidad no me centré en eso, digamos que me centré más que todo en la parte de conectores, en la parte, pues ya lo de directamente de los dícticos, deícticos, ¿Sí? pero estuvo bien, pues no, no es que hubiera sido Bueno. algo muy Bueno, difícil. entonces, ¿les parece entonces si hacemos hoy la valoración o todavía tenemos muchos que faltan por hacerlo? A ver, yo que, pues, que solamente Juan Camilo está comentando al respecto. Pues quisiera escuchar, a ver. Recuerden que esos talleres los ponemos en una semana y a la semana siguiente, pues la tarea es tenerlos listos y poder subir la calificación, la autoevaluación. Y que entonces al ritmo que tenemos en el curso, pues yo estoy en todo el derecho, pues como decirle, bueno, súbanos y empezar a calificar y lo que llegue después, porque hemos dicho que ponemos el trabajo, después lo autovaloramos y después tenemos una semana para subirlo. Entonces yo quiero escuchar quién más tiene comentarios. En la parte final de lo que decía Juan Camilo de esas actividades, pues miren, recuerden que hay unas palabras escondidas y pues como les digo, es uno buscar, hacer léxico. Hay una parte
de unas palabras sobrantes, es también buscar léxico, hay otro que es con unas sílabas y es formar unas palabras. Bueno, todo tiene que ver con léxico. Diana, buenos días. Buenos días, profe. Yo te quería comentar que, por ejemplo, en ese taller de los conectores 2, en las sílabas sobrantes es el que más duro me ha dado. Sí, sí, No sí. he podido con ese. Pues puse como algunas palabritas, pero me faltaron también bastantes. Ese es el que me ha parecido como más complicado de A ver, todos. Diana, y acuérdese que si usted me quería comentar, entonces ya no me va a comentar, ¿cierto? Ay, sí, profe. Quiero comentarle, y acuérdese que usted, no conmigo ni con los compañeros, ahí nos estamos entrenando, sino frente a sus colaboradores, usted como administradora, usted les tiene que ser muy asertiva en el lenguaje, ¿cierto? Y eso hace parte también de las habilidades comunicativas y hace parte del contexto comunicativo, es decir, de la lectoescritura y de las habilidades, y todo eso nos va aportando al equipaje. Diana, lo que hay que hacer es trabajarle, ya pediste ayuda, ya hablaste con algún compañero, eso también se vale no mirar cómo les está yendo a los demás. ¿Quién más quiere opinar sobre al respecto? Y el fin del taller es que ustedes hagan. Bueno, yo noto por los comentarios que hay, pues o por los pocos comentarios que hay, mejor no por los comentarios, que todavía falta para ese taller, ¿cierto? Entonces, como Sí, todavía falta, en yo esa no segunda tengo, actividad. Yo y también usted estoy en esa de las sílabas, estoy repegado, o sea, es como y, que segura, y algo, pero seguramente, me devuelvo. sí, y seguramente va a haber de donde digan, sobre una sílaba, a mí no me da esta, y eso pasa, ¿cierto? Eso nos pasa, pero hacer ejercicio y divertirnos, digámoslo así. O sea, divertirnos es, bueno, cumplir el objetivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo no tengo problema a que lo terminemos haciendo, lo que me interesa, lo continuemos haciendo. A mí lo que me interesa es que nos motivamos, que hagamos las tareas del curso, que le saquemos el provecho. Repito lo que digo muchas veces. Yo lo reitero, no todos le van a sacar el mismo provecho, no todos están igual de encarretados y yo tampoco voy a aspirar a que todos pues tengan que manejar gramática, sintaxis y semántica y que salgan unos expertos. Yo lo que aspiro es que cada quien tome del curso lo que considere que es útil para su equipaje, unos con más entusiasmo que otros. Mi labor es entusiasmarlos, mi labor es hacer lo más agradable posible el espacio de aprendizaje, pero entonces que yo dé más plazo, que lo hagamos la otra semana, sea ese estímulo para que le siga trabajando. María Fernanda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres contar? Buenos días, profe. Primero, qué pena por la voz, pero estoy súper enferma. Gripita. No sé, pues tengo fiebre y dolor de garganta. Uy, pilas pues para que si le persisten los síntomas esté consultando. Lo importante es que se Sí, cuide. Bueno, cuéntanos, qué nos pues quieres contar? yo ya realicé todos los talleres, Sí, los 4. Y, profe, no sé si es que soy muy mala en sopa de letras o qué, pero en la parte del enganche no encuentro muchas palabras y algunas se me cortan. No sé si estoy realizando mal la sopa de letras y y más le has porque hecho varios intentos. sí, profe, además, y lo peor es que el que me pareció más interesante es el que los compañeros dicen que les parece difícil de las sílabas sobrantes, ya yo lo Ah, sí, sí, realicé, sí. Bueno, vea. pero Sí, sí, María Fernanda. pero el de la sopa de letras, por ejemplo, dice que no pueden ser verbos conjugados. Sí, Entonces, si dice corra, no, yo digo corra no puede ser porque es como, no dice sí, correr, sino sí, corra. sí. Y no sé, profe, Bueno, la verdad. vea. Recuerda que no es que el que no sé hacer, en el que me equivoco, el que más duro me da, no. Ese es en el que tengo oportunidad de mejora. Entonces, si le da dificultad, pues digámoslo así, es una oportunidad de mejora, es oportunidad de que usted se vuelva más experta en eso. Entonces, que le trabaje precisamente para que, ¿qué? Para que a partir de ese ejercicio le quede esa destreza de poder buscar. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esas actividades y los 3 ejercicios más, pues los ejercicios lo que pretenden es que uno, lo dije la semana pasada, o sea, uno monta en bicicleta, uno aprende a montar en bicicleta, montándose en la bicicleta y cayéndose de la bicicleta y mirando qué tan rápido va tan despacio y uno va mirando, va calculando la velocidad, el equilibrio, así pasa con esto. Entonces, la única forma de uno tener esa destreza, esa habilidad, es montarse a esa bicicleta, y la bicicleta son los talleres. Cuando nosotros empezamos a montar en la bicicleta, tenemos muchas ganas de aprender, entonces nos paramos, nos caemos, nos paramos. Así pasa aquí, María Fernanda. Entonces, no me dio, entonces vuelvo
y lo abordo, y lo hago, o busco ayuda también, ¿por qué no? Hay una cosa, hay un asunto también que yo digo es, a veces uno comienza a hacer esos ejercicios, entonces yo digo que lo ideal es hacer día uno, hacer uno hoy, otro mañana, para uno no fatigarse. Y sugiero también que una vez se haga el ejercicio, digamos, una vez estén listos todos, uno darles otra mirada más para ver en qué se equivocó, qué le faltó. Y lo mismo pasa con los textos escritos. Uno siempre antes de mandar un texto, después de haberlo hecho, después de tomarse una pausa activa o un descanso, sí, eso depende de cómo esté su agenda, cómo esté su tiempo, volverlo a leer. Porque uno a veces en medio de o de las ganas que tiene de hacerlo, o en medio de, otras veces en medio de la tensión que tiene por hacerlo, se le va algún error, ¿cierto? ¿Sí? Otras veces uno cuando está redactando un texto, de tanto hacer el mismo texto y pasar por encima del texto, pasa también los errores. Entonces lo mejor es tomar distancia, reposar, digámoslo así, y volverlo a abordar para poder detectar ese tipo de situaciones. Adelante, María Fernanda, con ese enganche. Muy interesante, pues, que le estés dando bien fuerte. Recuerden que ese enganche, lo mínimo son 20 palabras, en 30 uno dice que está bien, y a partir de 40 uno dice, uy, muy bien. Y les cuento, muy excelente, 40, ¿cierto? Hay personas que le sacan hasta 60 palabras a eso. ¿Cómo hacen? Yo no sé, porque les confieso, yo tampoco he podido, pues, cuando yo hice el ejercicio por primera vez, yo saqué como 25 o 30 palabras. Entonces, pues, y con el tiempo uno va buscando más, pero hay gente que son unos duchos pues para eso, son unas cosas bastante ágiles, entonces de eso se trata. Listo, alguien más. Entonces, quedamos claros y yo no tengo problema, los dejamos para la semana entrante y la semana entrante hacemos el ejercicio que hemos hecho, que yo les muestro en pantalla las respuestas, las discutimos y autoevaluamos y subimos las respuestas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que lo hagamos así entonces? Sí, sí, perfecto. Bueno, por favor recuerden, el de oraciones y el de inferencias, corríjanlo y suban lo que todos no lo han subido, todos no lo han corregido, todos no se han autoevaluado. Y pues yo no, entonces si yo fuera a subir ya esa nota y fuera a decir que el plazo se cumplió ayer, porque ahí decía que una semana después, mucha gente se quedaría por fuera. Y la idea es que no se queden por fuera, pues, pero tampoco puedo, pues, relajar el asunto de tal manera que entonces nos pasemos todo el curso esperando completar. Y además, no se dejen acumular eso. No es lo mismo un autoevaluar 7 talleres juntos que autoevaluar uno a uno, ¿sí? Usted tiene fresquito lo que hablamos en la clase. Entonces, por favor, todavía faltan personas por subir esa autoevaluación. Por favor, ¿vale? Bueno, ¿algo más sobre los talleres? ¿Algo más sobre lo que hemos visto en las clases anteriores? Más Profe, sobre el tema, sí. yo en cuanto a lo del enganche también tengo como duda. ¿Ese se resuelve en forma de sopa de letras o uno verá en qué orden forma las palabras? Mateo, ahí dice que en forma de espiral, ¿cierto? Como en forma de espiral, o sea, quiere decir en todos los sentidos, ¿sí? Ah, Sopa de perfecto. letras. María Fernanda, Ah, profe, en con todos los razón. sentidos, en todos los sentidos, ¿cierto? En forma de espiral, usted le busca, así, en forma de espiral es culebrita, pues. Ah, ok. Ah, bueno, ¿Bien? profe, entonces así sí. Listo. Muchas Bien, gracias. Mateo, así, Mateo, ¿sí? Muchas gracias, profe. Bueno, algo más sobre los talleres. Bueno, ya tenemos 21 personas conectadas. Entonces, para quienes acaban de llegar, llegaron hace unos minutos, son las 6:14, pues, más o menos unos 15 minutos pues, de entrada, de saludo, donde ustedes han tenido la oportunidad de hablar, de saludar, de expresar, no solamente de revisar lo académico. Nuevamente, buenos días para todos. Muy, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. María Fernanda, que te mejores, te cuidas ese malestar y gracias por estar en la clase, pese a tu malestar. Voy a precisamente a tratar de que la clase sea ágil. Creo que hace 8 días también fue pues relativamente ágil, porque ágil es no terminar tan a las 8 de la mañana para que puedan acudir a sus otras clases. Con mucho gusto, María Fernanda, que escribiste en el chat. Todos, estoy seguro que todos te deseamos que te mejores. Bueno, voy a abordar 3 temas principales o 3 actividades. Uno, vamos a explicar las lecturas de narración. Vamos a elaborar a partir de esas lecturas, vamos a abordar mm, vamos a mirar unos videos que se llaman Asuntos y Cuestiones, lo vamos a ver en la clase, son más o menos 20 minutos. Y vamos también a partir de los talleres de narración, a explicar cuáles son las actividades que tenemos con ese taller. El taller que hay, que se deriva en 2, a partir de las 3 lecturas de narración. Me refiero a la lectura de el tema, ¿sí? Las lecturas del tema
una que se llama El tema, la otra lectura que se llama dos modos de contar, y la otra que se llama Volver a narrar. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de explicar esas lecturas, que es una explicación rápida, yo les voy a mandar a ustedes la presentación, es que ustedes me digan, este es el espacio, este es el momento propicio, que ustedes me digan qué encontraron las lecturas, que se cuenten entre ustedes cuáles son los puntos principales para que podamos hacer el taller y la actividad que tiene que ver con estas lecturas. Entonces, repito, son las lecturas, voy a compartir pantalla y voy a mostrarles a qué lecturas me refiero, a pesar de que yo he dicho, pues muchas veces hemos dicho, pues, sobre esas lecturas, ¿cierto? Hemos hablado bastante sobre esas lecturas, pues las he dicho 2, 3 veces, hace 8 días y hace como 15. Entonces, bueno, y recuerden, yo acostumbro, pues, como hablar bastante. Me estamos viendo en pantalla el blog, ¿cierto? Entonces, me refiero, sí, alguien que me confirme. Sí, profe. Entonces me refiero a el tema, dos modos de contar y volver a narrar. Repito, hace más o menos 15 a 20 días las anunciamos. Cuando digo 20 días es porque todo el material de una unidad, cuando la abrimos, es para que ustedes lo miren, lo trabajen. Pero yo, además de funciones de los signos, comprensión lectora, límites del ensayo académico, les dije que estas 3 eran pues las que dan las pistas, las claves para seguir escribiendo nuestro ensayo. Y que con esas vamos a hacer unas actividades. Entonces, adelante, entonces, los escucho sobre esas lecturas, que vimos ahí, de qué tratan. De hecho, es como hacer aquí al aire la actividad que propone el curso, el taller, las actividades. Una es comentar para qué fueron útiles esas lecturas, ¿cierto? Pero tenemos un taller que hoy les voy a presentar, ¿cierto? Un taller que ustedes van a elaborar, ¿sí? Los escucho, a ver, o con toda pues, honestidad, no sé, la idea es que las hayan leído, y más con el ritmo que tenemos acá, que es que no ponemos nada pues a quemarropa, sino que lo anunciamos, lo vamos trabajando. Entonces los escucho que trabajaron de esas lecturas para entrar a explicarlas y entrar pues como a esa parte de la valoración de las lecturas. Profe, por ejemplo, Sí, el texto del tema nos habla prácticamente de como la estructura global del texto, pues la divide como en 3 partes. En una superestructura que es como la jerarquía del texto, que es lo de la introducción, el desarrollo y como el párrafo de cierre. Está la macroestructura, que es la que nos da el contenido o el significado pues de lo que queremos escribir. Y está la macroestructura semántica, que ya se usa como más las categorías lingüísticas para darle como más formalidad al escrito. Y sí, también en ese texto del tema nos hablan de la oración temática y la idea central, que la idea sí, central es la que resume como brevemente todo lo que está en un párrafo, y esa oración temática es como la oración que contiene la idea principal. sí, También nos hablan ahí de las relaciones textuales, que está lo de la referencia directa, que son, por ejemplo, lo que estábamos viendo de los pronombres deíticos, sí, y están las expresiones de transición, que serían como prácticamente los conectores. sí. En la lectura de Volver a narrar, nos Diana, hablan. un momentico. Entonces, encuentras relación no solamente con lo que yo ya he expuesto en clase, porque yo hice esa exposición cuando dije la macro, la superestructura, y cuando estamos hablando de todos esos de todas esas relaciones textuales, y estamos haciendo talleres. Es claro que tenemos total relación de lo que hemos hablado en clase, lo que he explicado y lo que estamos haciendo en los talleres, ¿cierto que sí? Sí, señor. Muy bien, continúa. El texto de Volver a narrar nos dicen como el proceso que ha tenido el periodismo para cautivar como a las personas. Entonces, por ejemplo, nos dicen que primero se utilizaba como mucho las preguntas del qué, cómo, cuándo, por qué, y eso hacía como que se perdiera como la atención, porque es muy básico, es pues como muy específico y no entra en detalles. En cambio, cuando lo hacían más interesante, lo volvían como un poco narrativo, al dar como Sí, más contexto, más detalle, y eso es las estrategias que están buscando para mantener como vivo el interés de las personas. bien. Y en el de dos modos de contar,
nos dan es como las diferencias entre lo narrativo y lo informativo. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la, Diana, qué te queda después de los documentos? O sea, el ejercicio que sigue es hacer un comentario en el blog en el blog o en el blog, ¿no es cierto? Sobre la utilidad, la, la aplicación, para qué te sirve en tu rol de administrador frente a la lectoescritura esos documentos. ¿Qué pondrías vos en ese comentario, Diana? Pues, profe, yo puse en el comentario ahí del blog que pues lo que eso me va a servir para ser como más asertiva y dar a entenderme mejor y mantener como esa atención de las personas que me están escuchando. O que te están leyendo. Uh-huh. Muy bien. A ver, ¿quién más Muchas gracias, Diana, y muy bien. ¿Alguien más sobre las lecturas? Yo recuerdo que esas lecturas vamos a hacer ejercicios y en esos ejercicios se ve la evidencia de la aplicación, como el que acabamos de hacer. Vamos a hacer no el tradicional examen. Hay un test que podemos hacer preguntando, ¿cierto? También podemos hacer el taller, que lo voy a dejar hoy para que lo hagamos, pero también hacemos algo como lo que estamos haciendo acá, y es socializando, comprobando, y así todos podemos apropiarnos de ese conocimiento. Mateo Aguilar va a hablar, ¿cierto? Creo que activó micrófono. ¿Quién activó micrófono hace un momento? Yo, profe. Juan Camilo, y después Mateo. Adelante, Juan Camilo. Bueno, pues yo siento que el leer estos textos es fundamental para guiarse un poquito también en varias cosas de las actividades que se proponen. Por ejemplo, con esto de los diécticos y los conectores, como lo dijo nuestra compañera Diana, se conecta mucho al final como del texto, como que de verdad, listo, uno entiende un concepto base, pero al leer estos textos es súper interesante también como, como apropiarse de una forma diferente de ver también los mismos conceptos. Es más, yo en lo personal busqué a la persona que realizó el de conectores, Carlos Alberto Rincón Castellanos, y él ¿Sí? tiene un texto fantástico acerca de la cohesión y la coherencia que deben tener los textos. Sí, Entonces, para señor. mí eso fue como brutal para conectar como todas las ideas de esos tres textos. Digamos que yo siento que los tres tienen una conexión bastante arraigada o sea, digamos, no solo por la estructura, sino por lo que nos pueden llegar a enseñar. Con esta, por ejemplo, en el segundo que nos hablan de dos tipos de textos, como lo es el informativo y el narrativo, y en el texto ya después nos cuentan acerca de cómo el periodismo puede llegar a ser solamente informativo. Pues como que Sí. siento que esos tres textos como que se cohesionan uno con los otros y podemos llegar a conclusiones muy buenas, de verdad que fantásticas. Y no, pues a mí me parecieron bastante interesantes. Yo, por ejemplo, con el de dos modos de contar, saliéndome como esas preguntas, comencé a plantearme como nuevas formas de hacer preguntas, como decir como hasta qué punto, en qué medida. Todo eso hace que nuestro escrito se dispare de una forma o se abra a mil y unas posibilidades, porque un buen escrito no es el que, pues, bajo criterio personal, buen escrito no es el que llega y pone una situación problema y la resuelve, sino que es pone una situación problema, resuelve la situación problema y abre como un campo más extenso acerca de la misma pregunta con mil preguntas diferentes. Y eso solo no, y eso se llega es con preguntas como hasta qué punto, en qué medida. Todas esas preguntas me parecen como factor fundamental en lo que es ese dos modos de contar la historia. El de volverla a narrar ya sí pues era un texto más suavecito, era un texto que la verdad esa era más como de informativo. También nos hablan un poquito como de esta estructura del texto, la inferencia entre textos, pues como que todas esas cositas van a ser fundamentales. Y Y ya. vuelve lo mismo Juan Camilo y compañeros. O sea, ahí Señor. se están relacionando todo lo que hemos visto, la inferencia, el conector, y este señor lo que hace es que nos aterriza mucho más, ¿cierto? Sí, definitivamente. Yo creo que para entender al menos, por ejemplo, una parte
de los deícticos, aparte pues del texto que está al principio, fue súper bueno complementar con todo lo que decía en el texto y aparte con ese texto que me leí. Bueno, entonces hay dos asuntos que menciona Juan Camilo y lo voy a decir para todos. Ya voy con Mateo, que está en turno para el uso de la palabra. Mire, lo que estamos haciendo es construcción colectiva de conocimiento. Lo que estamos haciendo es, apoyados en la virtualidad, damos unos encuentros y usted, en un asunto que se llama trabajo independiente, le da alcance, no solamente a leer el material que yo no leo en clases, pero que está dispuesto en el blog, sino que va y busca a este autor, lo busca. Ah, Juan José Hoyos, ¿quién es? ¿Qué más textos tiene? Ah, miremos todo el libro sobre contando historias. Eso es fundamental. Y por eso digo que es la motivación que uno tenga, como uno esté trabajando el curso, y yo lo dije, es mucho de trabajo independiente. Y segundo, le da alcance, nos ayuda a mejorar. Entonces la otra pregunta es, y el interrogante es, mire para lo que vamos, con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos coincidido, porque hay una triada, la clase, la experiencia y la documentación. Pues mire que Diana mencionó todo el tiempo lo que yo ya había hablado en clase, solo que en el lenguaje de Marina Parra. Ese texto, el tema es pues casi que una fórmula, un método, un esquelético que nos dan para para construir ensayos. Entonces viene aquí la segunda parte de lo que dice Juan Camilo. Entonces, si le doy alcance, si mis textos van a mejorar, entonces hoy vamos a dejar de tarea que ahora sí hagamos la versión número 2 del ensayo que ya nos autoevaluamos. Solo que esa versión la van a mandar ustedes y ya yo la voy a valorar, ¿cierto? Con una rúbrica de calificación, ¿sí? Pues miren, esos dos aspectos, ¿sí? Investigar, dar alcance, el conocimiento está allí. Y dos, ¿cómo entonces ya vamos a comenzar? Ya tenemos más elementos. Para esa primera autoevaluación que hicimos de un texto sobre unas imágenes, le vamos a volver a intervenir. Recuerdan que les dije, lo vamos a dar ahí otras 2 semanas más para que le incorporemos elementos y podamos entonces ya hacer una segunda versión muy mejorada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Mateo, vas a hacer uso de la palabra, te escuchamos. Profe, básicamente era como para complementar lo que ya dijeron los compañeros. Sí, adelante, Mateo. Si bien en la lectura de 2 modos de contar, básicamente consiste como en un paralelo o una analogía entre el texto informativo y el narrativo. Sí. Ahí nos muestran los procesos narrativos que tienen cada uno. Sí. En el texto informativo, si bien eso está basado en el resumen, mientras que el narrativo se basa principalmente en la significación, en tratar de mostrar detalle a detalle los sucesos. Entonces, eso es lo que en Volver a Narrar planteaban, que muchas veces en el periodismo se quedaban cortos al momento de transmitir una realidad. Entonces, que el mejor método para realizarlo era en realidad el texto narrativo, ya que el modelo que tenía el texto informativo muchas veces se quedaba corto hacia los sentidos de las personas. Básicamente es eso. Sí, Mateo, y miren, ¿qué encontró usted sobre los personajes y los diálogos? En lo narrativo, por ejemplo, ¿lo recuerda o no? Los personajes y los diálogos, sí, también. Ahí mencionan eso, ¿cierto? En el texto narrativo, el personaje era, pues, mostraba su punto de vista y pues el autor mostraba sus puntos de vista y emociones, y que el personaje aquí no era suprimido, sino que hacía parte de una historia. Y el diálogo. Y en el informativo. Y en el texto informativo, no, ahí se realizaba como una filtración. El personaje se nombra, pero no se describe. ¿Cierto? Son datos simplemente. Un dato. ¿Sí? Noten ustedes, Mateo y compañeros. Bueno, Mateo, y los narradores. Sí vio que ahí también le describen a uno los tipos de narradores que existen en un escrito, valga la redundancia, de tipo narrativo, de tipo descriptivo, ¿sí? Y como que casi que en el estilo informativo solo hay un solo narrador, pues o casi que es un solo esquema, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, viene otro tercer asunto que vamos a construir acá y ustedes van a hacer una consulta, ¿cierto? Van a trabajar eso junto con la tarea que vamos a tener de ajustar más nuestra segunda versión del ensayo de imágenes, que entonces ahí es donde yo insisto, todos deben tener ya autoevaluado la primera versión para poder, pues, en 8 días enviar la segunda.
sí, ya con ajustes, con mejoras. Cuando hablo de mejoras, no solamente es las lecturas de hoy, sino la lectura, los talleres, lo que hemos hecho en clase, la misma autoevaluación, todo lo que hemos ido avanzando para que ese texto mejore. Entonces la consulta es, hay un asunto que también, y Mateo me va a decir, y Juan Camilo y Diana, y quienes leyeron los documentos, que en el estilo narrativo nos hablan de unas figuras narrativas también, ¿cierto? Me refiero a la metáfora, ¿sí? A estas figuras que también son utilizadas. Y Juan Camilo decía, mire, pero es que no solamente, nosotros comenzamos describiendo un problema, dando unos antecedentes, haciendo unas afirmaciones o proposiciones y cerrando con unas conclusiones. Eso para el primer ensayo está bien y lo calificamos bien. Y nos lo valoramos bien. Pero Juan Camilo decía hace un momento, no, pero es que uno puede hacerse entender mejor, puede enganchar mejor al lector sin necesidad de que lo que estoy escribiendo sea una novela, sea una narración pues de ficción o de misterio en un texto administrativo. Yo puedo, teniendo claro los conceptos básicos de narración, enganchar a mi lector, ¿sí? Dar más interés. Entonces eso es lo que pretendemos acá. Te repito, investiguen muy bien el tema de las figuras narrativas, ¿cierto? Las figuras que utilizamos, ¿sí? La más popular, la que más hemos oído hablar de ella es la metáfora, pero hay varias donde uno puede hacer símiles, donde puede dar riqueza, no solamente a esa descripción de personajes, no solamente a ese, que decía ahorita Mateo, a ese él lo llama, además de un ordenamiento cronológico, él lo llama escenificación, ¿cierto? Entonces, bueno, alguien más sobre las lecturas. Me gusta mucho cuando ustedes mismos hacen la clase, cuando ustedes mismos van construyendo. Repito, estamos construyendo conocimiento entre todos. Y además, pues que el profesor no se pasa 2 horas hablando, sino que son ustedes quienes hacen la clase con un trabajo que han hecho en casa. Daniel, adelante. Buenos días. Buenos días, Daniel. Yo me he considerado y considero que soy una persona que escribe bien. Sin embargo, pues con este curso de lectoescritura me he dado cuenta de muchas cosas. Quizás cuando escribo muchas veces divago, muchas veces diluyo mis ideas y los argumentos que expreso en los textos. Y como me he dado cuenta de eso, pues entonces me he preguntado, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar mis escritos? Bueno, eso de manera genérica, no significa que en todos, que siempre, y que no sea el único error que cometa, pero es como el que genéricamente he visto más marcado. Entonces, lo que he aprendido en este curso y sobre todo el texto del tema me ha ayudado como a clarificar, estructurar y condensar de manera como más lógica y ordenada, pues mis textos, ¿cierto? Como tener más claro esa secuencia y ese ordenamiento lógico. Entonces es como el mayor aprendizaje que me dejaron estos 3 textos de lectura y sobre todo el del tema que explicita mucho más claramente pues esa cuestión de la sintaxis en los textos, en las oraciones y en las frases. El texto que más me llamó la atención fue el texto de 2 maneras de narrar. Y me llamó más la atención, claro, es importante el mensaje que deja, la comparación que hace entre lo que es el discurso noticioso y el discurso narrativo, pero me impactó más por la manera en que aborda esta temática, y es con un hecho de la vida real, y un hecho que es asombroso, que es un hito para la humanidad, que fue el primer... El alunizaje, el primer hombre en la luna. De la Tierra. Entonces me impactó mucho el texto porque simplemente el escritor hubiera podido hacer un cuadro comparativo, aunque de manera narrativa, con respecto a estos 2 tipos de discursos, pero no, él se vale de un ejemplo de la vida real y que vuelvo a repetir, pues es un hito, es una situación pues de carácter universal y de grueso calibre para explicar esto. Entonces, a partir de esa narración y planteando los 2 tipos de discursos y las dos tipos de noticias que se dieron en su época, logra presentar eso y dar su conclusión acerca de lo que es el discurso narrativo y el discurso noticioso, presentando que pues son 2 escritos de estructuras y estilos no solo distintos, sino que a veces resultan encontrados, aunque con el mismo objetivo, contarles lo que sucede y cada uno pues atendiendo a formas distintas de abordar la realidad,
en un orden, en un estilo y de un modo narrativo diferente. Entonces lo que más me impactó de eso fue la manera en cómo se abordó el tema. Vuelvo a repetir, simplemente pudo de manera narrativa expresar las diferencias, pero no se vale de un ejemplo y muy pormenorizado para explicar cada uno de los detalles, porque lo hace de esa manera pormenorizadamente. Con el texto del relato, pues sí, digamos, muy entendible, muy manejable la lectura, aunque no tan amena como la primera, a mi juicio, por Sí. lo que digo, por la manera en que en la trama logra explicar el texto, y en el texto del relato, pues explica a manera pues de conclusión algunas características propias de este, y plantea como la necesidad, ya lo expresaba alguien, de volver al estilo narrativo como herramienta idónea para presentar las noticias de una forma viva a los lectores. ¿Con el fin de qué? De volver a captar la realidad en su totalidad y transmitirla con todos sus detalles, atendiendo a un hecho histórico que desnarrativizó el periodismo, que fue la revolución industrial y la introducción del estilo telegráfico. Es como Muy la bien. conclusión principal que me deja la lectura de estos tres textos. Es muy interesante tu intervención, como todos hemos hecho. Primer asunto, Daniel. Excelente que reconozcas, hombre, no, yo pensé que sabía escribir, no, claro, es que todos sabemos escribir, todos nos sabemos comunicar. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer en un taller, por eso lo propongo como taller este curso, es que cada uno encontremos nuestras oportunidades de mejora. Recuerden siempre, no hablen de errores, no hablen de limitaciones, no hablen de que yo soy malo para tal cosa, no, no somos malos para nada, solamente necesitamos incentivar competencia. Entonces, excelente, Daniel, y estoy de acuerdo, el texto de Marina Parra sobre el tema, digamos que es un manual con un método, como un instructivo, como una ruta. Entonces uno ya lo mira por ahí y dice, bueno, hago este esquemita y se lo imagina en la mente. Uno dice, ve, idea y subtema principal, 3 subtemas, proposiciones y conceptos. Y eso le da salida a lo que veníamos haciendo y a lo que más adelante ella explica, a lo que ella explica también. Ahora, esa distinción entre semántica, ¿sí? Que es la semántica, la distinción también entre la estructura de un texto y el contenido o el sentido. Ahora, recuerden que eso también lo estamos trabajando. Por un lado, estamos trabajando la gramática y vamos a empezar a trabajar la estructuración y las arquitecturas de la frase, que eso tiene que ver con toda la sintaxis, ¿cierto? Y la semántica, que es precisamente esto narrativo. Segundo asunto, Daniel, tercer asunto, perdón, es, hombre, que este autor pudo haber hecho un cuadro comparativo, pero muy amenamente nos fue llevando por el texto. Entonces, Daniel, el cuadro lo hacemos nosotros, cada uno lo hacemos en clase, ¿sí? El cuadro, la nota que yo tomo. El cuarto, no sé, él menciona a Oriana Fallaci, creo que lo menciona en esa parte del libro. A mí a veces se me dificulta la interpretación de las lecturas porque como ya leí todo el texto y como he leído varios textos de Juan José Hoyos, entonces a veces menciono asuntos que ha mencionado en otras partes del texto. Daniel, ¿cierto que él menciona ahí a Oriana Fallaci? Y de hecho, profe, es la noticia de esa periodista italiana la que pues marca el estilo narrativo, el Eso. discurso narrativo. Entonces, alguien así como hizo Juan Camilo, o bueno, tal vez Daniel, ¿saben quién fue Oriana Fallaci? ¿Qué hizo Oriana Fallaci? ¿Qué libros tiene Oriana Fallaci? Tiene un libro que se llama Entrevista con la Historia y es un tema, es una señora pues con unas habilidades, ¿sí? Hay 2 personas pues que yo he leído que me han marcado en el tema periodístico, en el tema informativo, solo que Oriana Fallaci maneja muy bien esa línea que hay entre lo narrativo y lo informativo. Oriana Fallaci italiana, los invito a que consulten, miren, es una persona muy famosa, pues, que tiene unos textos bastante interesantes. Y el otro es Ryszard Kapuscinski, que es pues como el Ryszard con R y con Z y con D al final, Ryszard Kapuscinski. Kapuscinski también es trabaja crónica y trabaja informativo. Es realmente, pues uno aprende mucho con los textos de ellos. Bueno, y una quinta cosa, Daniel, así como he hecho con los otros compañeros, es seamos conscientes, y ustedes me van a corregir a mí también, o yo me voy a corregir, y corrijamos cuando decimos vuelvo y repito, o repito nuevamente. Resulta que cuando uno dice vuelvo y repito, está diciendo 4 veces, ¿cierto? Porque si repitió, dijo 2 veces, y si vuelve y lo hace, está duplicando lo que hizo, ¿sí? Entonces, así como he hecho anotaciones, me parece que es muy asertivo decir vuelvo y digo, vuelvo y comento, ¿sí? O simplemente decir repito, para que no vuelva y repita, y mucha gente lo dice.
Entonces podemos tener en cuenta eso. Sí, Daniel, que lo dijiste ahora, que dijiste que volvías y repetías. A mí a Listo, veces se me profe. zafa también. O sea, cuando uno vuelve y repite, está diciendo 4 veces. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿quién más tiene comentarios sobre las lecturas? Interesantísima esta parte, más interesante que la clase magistral. Que ustedes mismos aporten, que ustedes digan. Espero pues que además los compañeros estén tomando nota, alguna pregunta, alguna idea de quienes han hablado y de quienes no han hablado frente a lo que han dicho los compañeros, Daniel, Mateo, Juan Camilo, Diana. Oriana Falla sí es una tesa. Pues yo ya la había trabajado a Sí, ella sí, anteriormente y no, es que ella es una vaina muy impresionante. Ella, aparte de tener como toda esa parte de la escritura y demás, fue una activista tremenda, sí, ¿cierto? Con escritos fantásticos. Hay un escrito que me encanta de ella porque como que rompe todos esos estigmas que había en ese momento acerca de lo que es el sexo inútil, como ella lo sí, titula el libro. Ese libro es una vaina muy rica de leer, y más si a las personas nos gusta como todo esto de, del activismo, de la política, de verdad, muy bien. Oriana Falaxi es una vaina muy impresionante. También tiene uno que se llama como los siete, ¿cómo se llama? Los siete pescados capitales de Hollywood, si no estoy mal, Sí, la sí, cual sí, se encara como de en una persona que tiene una enfermedad y trasciende como toda la historia de ella y habla acerca como de todas estas estigmas que tiene Hollywood, ¿no? Es impresionante, ¿verdad? Les recomiendo que indaguen un poquito acerca de esta autora y de todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado. Las mujeres creo que les deben una gran parte de todo eso, de lo que fue la revolución feminista, por así decirlo, que en realidad no Eh, tuvo eh, una fecha, pero sí se pudo, pues fue notorio que en toda parte comenzaron a aportar su granito de arena hasta que se convirtió en un movimiento mundial. Y ella fue una de las precursoras ahí súper arraigadas, interesantísimo, ¿verdad? Súper recomendado. Gracias, Juan Camilo. La producción de Falacis del 70-80. eh, Otro asunto importante que nos deja Juan Camilo es, y Daniel, pues cuando nos remite las dos últimas intervenciones, si usted lee, usted adquiere buen léxico. Si usted lee, usted aprende a escribir. Es una de las claves. Entonces, bueno que aquí a partir de las lecturas que hagamos nos motivemos a ello. O sea, no yo poner lecturas. Mire que estamos mencionando acá y ustedes están recomendando lecturas. Daniel, ¿vas a decir algo más? ¿Vas a complementar? Sí, con respecto a lo que usted dijo Sí, en lo último, yo sí, siempre he pensado, profe, y de hecho en el comentario que hice en la sí, aplicación 4 yo decía, dime cómo habla y te diré qué lee, qué escribe y cómo lo hace. Una sí. persona, un excelente orador, un buen hablante, un buen retórico es una persona que es buen lector y que es buen escritor. Siempre he dicho eso. Muy bien. Estamos desarrollando competencias. ¿Algo más sobre la lectura? Están muy interesantes los comentarios. Esos comentarios nos motivan a leer quienes no han leído. Esos comentarios, eso que están viendo los comentarios, nos motivan a hacer nos dan orientaciones, pistas a cómo hago el comentario en el blog o en el blog post. ¿Algo más? Con respecto a lo que dijo mi compañero anterior, Daniel, sí, no sé, si tengo como ahí mi encuentro personal, porque muchas personas, al menos yo conozco muchas personas que son unas tesas escribiendo, o sea, de verdad, tú le ves la forma gramatical, son personas que se envuelven en el mundo de los libros, en el mundo de la escritura, pero a la hora de comunicarlo o de querer contar su punto de idea, simplemente prefieren escribirlo, porque digamos que eso también parte mucho de la personalidad de cada persona. Siento que, listo, aunque van arraigados muy fuertemente, no necesariamente tiene que estar uno para depender del otro, aunque exactamente, pues, perdón, claramente está que las personas que hablan bien o que se expresan bien normalmente tienen como un rango muy amplio en todo lo que es su campo intelectual. ¿No? Sin embargo, pues digamos, yo conozco también personas que se expresan bien y que nunca tocan un libro y que convencen full al público. Entonces, puede que sí, pero también existe esa contraparte de que no uno complementa al otro.
Sí, es claro que estamos desarrollando competencias. Entonces puede que esa persona que uno diga, no lee casi, tiene unas competencias innatas, pero qué tal si las complementara, las incentivara con ejercicios como los que estamos haciendo, ¿cierto? Leer más. Puede que el fuerte de esta persona sea interactuar mucho. Entonces, si nosotros combinamos la interacción, la conversación, lo oral, lo escrito, vamos entonces a hacer un complemento a nuestro equipaje como administradores. ¿Sí? Algo más sobre las lecturas, alguien que no haya hablado. Bien, entonces Daniel decía, bueno, pero entonces el autor pudo haber hecho un comentario, ¿cierto? El autor pudo haber hecho, perdón, pudo haber hecho un cuadro. Sí, nosotros vamos a hacer el cuadro, pero antes quiero mirar, la aplicación Activa 4 es estos documentos, entonces de lo que estamos hablando, ustedes tenían como tarea, por favor, quienes lo hayan hecho para que se pongan al día, y las tres lecturas de las que estamos hablando son estas. Entonces aquí en el blog, en la segunda, ¿cierto? Ahora, aquí en la misma unidad 2, yo monté anoche, revisé material y monté una presentación que se llama texto narrativo, texto informativo. Ahorita estuve mirando y está pidiendo pues código de ingreso, entonces voy a mejorarlo durante esta semana para que lo puedan abrir. Sin embargo, yo se los puedo pues poner también en el WhatsApp o se los puedo mandar a sus correos. Y es esto, voy a abrir allí, no sé si ahí tenemos en pantalla la presentación, me dicen. No ¿No? problema. Bueno, entonces voy a dejar de presentar el blog y voy a presentar, ese cuadro del que del que Daniel nos decía. Ahí ahora sí lo estamos viendo. Sí, profe, ahora sí. Entonces, bueno, tenemos unas lecturas, ¿cierto? Ya de la estructura del texto, lo que dice Marina Parra, ya hablamos y ya hice una exposición, incluso de hecho ya pues está ahí, ustedes lo tienen registrado en las clases. Pero entonces, en volver a narrar y en dos maneras de contar, dos formas de contar, estamos hablando de la producción del texto, ¿cierto? Es decir, él retoma lo que hemos dicho, antecedentes, referentes, causas, un problema, una afirmación, una solución, una conclusión, un impacto. Siempre, siempre vamos a partir de ahí. Ahora, el asunto está en el orden que vamos a darle. Entonces ese orden es un propósito, un sentido, una unidad, una coherencia. Si estamos viendo el material que estoy desplegando, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, cada que yo tengo una presentación de estas de Geniali, pues cuando digo que tengo es que ustedes se la encuentren, que ya están, pues la universidad las trabaja mucho. Yo voy a esto donde dice botones, ¿cierto? Entonces le muestro aquí y él me muestra, miren, lo estamos viendo. ¿Cuáles son los puntos donde puedo hacer información? Yo con este solo pantallazo voy a hablar los próximos 10 o 15 minutos. Sí, miren, ahí lo desplego. Entonces, desplegué me dice que aquí tengo contenido, me dice que acá. Listo. Ahora, el estilo narrativo, perdón. El estilo narrativo, entonces, habla de unos antecedentes, un problema, causa, referentes, afirmaciones, proposiciones, conclusión, impacto, que ya lo hemos trabajado. Mientras que el estilo informativo es una idea principal, un hecho principal, un desarrollo, una explicación y a la idea que va. Quienes hicieron operaciones ahora, Daniel, Juan Camilo, bueno, y quienes no se animen a participar, me pueden complementar a medida que voy hablando. Listo, como no lo estoy viendo en el chat, pues los nombres pueden interrumpirme y yo les doy el uso de la palabra para que reafirmen lo que estoy haciendo aquí. Repito, en un cuadro, que fue el cuadro que Daniel mencionó, dijo, él pudo haber hecho un cuadro comparativo, pero muy amenamente nos fue llevando por la lectura. Entonces, yo estoy haciendo aquí, pues, como complementando todo lo que ya dijeron quienes hicieron uso de la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Repito, producción de un texto, el orden que tiene, que las características del estilo narrativo y del estilo informativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Repito, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera apreciar algo? Quienes todavía no han hecho abordaje de las lecturas, nos estamos haciendo entender quienes estamos hablando de las lecturas. ¿Sí? Bueno. Sí, Sí, profe. profe, vamos bien. Muy bien, entonces, el cuadro del que hablábamos o lo que nos está haciendo este autor, Juan José Hoyos, y bueno, y todo lo que uno encuentra sobre narrativa y sobre información, es que nos habla de tiempo, mírenlo, acá están tiempo, foco, perdón, que aquí tiempo, foco, personajes, contexto, punto de vista, tono y extensión. Él está haciendo ese comparativo. Daniel, ¿me falta algo? Juan Camilo. Tiempo, foco, personajes, narrador, contexto, punto de vista, tono y extensión. Esas son como las
ese comparativo que él hace sin hacer un cuadro, pero que nos va llevando. De hecho, esto es lo que hace Oriana Fallaci cuando combina esos grandes escritos, ¿cierto? Digamos que el tono que ella pone cuando decía Juan Camilo es una causa, ¿cierto? Y ese tono es el reflejo de ese punto de vista o le está dando alcance. Ahora, la extensión también es importante y lo pone dentro de un contexto. A veces tiene unos personajes bien definidos y tiene un estilo de narración, tiene un punto donde apunta, perdón, un lugar donde apunta, un sitio, una referencia, y siempre dentro de un tiempo. Entonces vamos a hablar de la producción del texto, el orden, ya lo dijimos, y vamos a hablar del estilo narrativo y del estilo informativo, y vamos a hacer un paralelo entre ellos para que los distingamos y para que complementemos lo que estamos haciendo en nuestra versión 2 del ensayo. Entonces, en cuanto al tiempo, el estilo narrativo habla de un orden cronológico. Entonces se cuenta antes, ahora y después de la historia, se reconstruye, se recrea y se deconstruye. O sea, se construye diciendo qué va a pasar y se deconstruye explorando lo que ya pasó. Se construye dando, vamos a ver más adelante también, dando interpretación, dando sentido, pero se deconstruye, ¿cierto? Se deconstruye cuando se interpreta el sentido. Es decir, se connota y se denota, ¿sí? Ahora se recrea el orden del tiempo, se llama espiral del tiempo. Entonces, digamos que uno puede jugar con el tiempo en lo narrativo. Repito, construyendo y deconstruyendo, connotando y denotando. Vamos a ver más adelante. Ahora, el tiempo en el narrativo es simple. El hecho es un único tiempo y es casi que lineal. Se cuenta, como dirían por ahí en la calle, al grano, con todo. Y el tiempo es lineal, en la mayoría de los casos. Total. Ahora, el foco en el estilo narrativo es el foco en el estilo narrativo son escenas. Daniel creo que mencionaba escenificación, o no sé quién habló ahorita, escenificación, un escenario básico, tiene un escenario, un lugar donde se desarrollan las situaciones, tiene expresiones, es muy preciso en los datos y tiene muchos datos accesorios, ¿cierto? Describe y crea suspenso, crea tensión. Mientras que el foco del estilo informativo es una escena única y una pirámide invertida. ¿Qué es esto de la pirámide invertida? La pirámide invertida es un párrafo de entrada, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. La pirámide invertida es el hecho contundente al comienzo, ¿sí? Lo llaman lead, entrada. Después se dan los datos accesorios y después se da casi que unos datos que me acaban faltando, ni siquiera la conclusión, pues lo cierra, y eso lo llaman pirámide invertida. Los personajes en el estilo narrativo, los personajes son objeto de diálogos. En el estilo narrativo se habla de una personalidad. Oriana Fallaci tiene en entrevista con la historia un diálogo y un perfil de alguien que fue su pareja, además, de un exmandatario, de un primer ministro griego. Y da los rasgos, da el relacionamiento. Además de la personalidad y quién es, los rasgos, lo pone a relacionarse, ¿cierto? ¿Qué relaciones tiene? Tiene un realismo, una cercanía entre los personajes. Hay diálogos que conectan y hacen avanzar. Ahora, también hay unos tipos de narrador en lo narrativo, unos tipos de actores. Entonces está la primera persona, un protagonista, testigo, monólogo interior, ¿cierto? Hay un tipo de narrador que es el testigo de los hechos. El monólogo interior está ahí, pero entonces lo habla desde sí, casi que está como en una, como su nombre indica, hablando él solo, pero nos está haciendo que lo escuchemos. Hay uno que es el epistolar, segunda persona, ¿sí? Y la tercera persona, que es el omnisciente, narrador omnisciente. Todos estos los hemos visto nosotros cuando vimos géneros literarios en el bachillerato, pero todos estos son trabajables y todos son de la narración. Y esto es lo que hace que le demos esa calidez, ese enganche al personaje y que lo hagamos relacionarse. Entonces, repito, muy importante esta parte, el tipo de narrador. ¿Sí? Ahí lo tienen entonces. Y en cuanto a los personajes y el tipo de narrador, los narradores, el estilo informativo tiene personajes, diálogos. Sí, el personaje se nombra, pero no se describe. Son simples datos y roles, o sea, qué hace o cuál es su cargo, cuál es su título, y no se describe, no hay mayor descripción. ¿Sí? Lo que interesa, repito, es el hecho como tal. El narrador es un testigo del hecho. ¿Sí? Es un testigo. En el estilo informativo es un único narrador, el testigo, el que cuenta. ¿Sí? No hay omnisciente, no hay tercera persona. Ahora, en el contexto del estilo narrativo... Profe, disculpe. Sí, adelante. En la parte donde explicó lo de los personajes, los tipos de personajes, ¿pueden devolver un momentico? Sí, en lo narrativo, ¿cierto? Sí,
Omnisciente Sí. sí se escribe así. No, señor, le falta una M. Y Está no mal es ese, digitado ahí. SC. Espérenme un momentico, espérenme para que lo corrijamos. No, ese sí es con una sola C, pero es M, omnisciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia Con M. con SC y S y C? A ver, espérenme. M, espérenme, yo lo escribo aquí, espérenme, yo lo escribo aquí. Al digitar, tú dices una S antes de la C. Sí, profe. Voy a verificar para mirar si los dos, tengo entendido que los dos son castizos, son pues gramaticalmente bien aceptados y que existe lo otro, ¿sí? Entonces el otro tiene que ver pues como con una exploración interior, tengo entendido, una exploración interior, una exploración casi que desde lo psicológico, ¿cierto? El con S, ¿cierto? Y este omnisciente de la narración es con M. Aquí sí me acaba de ver que digité mal esa M, ¿cierto? Omnisciente, ¿sí? Quiere decir que está ahí presente, hablando desde otro, pero lo está haciendo él, ¿cierto? ¿Sí? Pero vale la apreciación para hacer la corrección o para hacer la consulta. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? No, profe, gracias. Bueno, listo, no, muy bien, muy bien. Y eso es lo que necesito que observen bastante. Entonces, está hablando aquí que en el estilo narrativo el contexto tiene antecedentes, ambientes del hecho y tratamiento de un espacio. El contexto del informativo es el hecho en sí, un ambiente sin antecedentes. Usted contó lo que pasó. Entonces, narrativo, omnisciente, podría estar desde un punto de vista psicológico, es decir, ese estado en que podemos estar con nosotros mismos, pero podría ser que cojo mi lápiz, mi pluma y comienzo a describir y a recorrer las interesantes laberintos de la literatura, ¿cierto? Estirando una... Pero en el contexto informativo es omnisciente, simplemente es una definición que tenemos para poder contar entonces, punto. ¿Sí? Sin contexto. Omnisciente se escribe de tal manera y se utiliza de tal forma, punto. Entonces, sin mayor contexto en lo informativo. Hay un punto de vista en lo narrativo, hay una afirmación, una posición concreta, una forma de la realidad, incluso hay calificativos, como los que acabo de escribir en el ejemplo. En el punto de vista del estilo informativo es neutral, imparcial, objetivo. Aquí viene el tema de en qué persona, el narrador, entonces, que cómo escribo mi ensayo. Se ha tratado el fenómeno, entonces lo hacen en impersonal. Yo diría que uno incluso puede decir, incluso en lo informativo, considero que tal punto de vista es tal, que tal problema, y voy al grano, voy a lo informativo. Pues digamos que, pero sigue siendo muy neutral, muy imparcial, digámoslo así, muy objetivo, no tiene calificativos. El tono de lo narrativo el tono es impersonal, emotivo, se incluye en el hecho todo el tiempo el personaje, todo lo que estoy diciendo. El tono de lo informativo es impersonal, miren, puede ser impersonal, narrativo, emotivo, ¿sí? Aquí están todas las opciones, pero además, este es únicamente impersonal. Y en la extensión, no importa la extensión del narrativo, en aras del estilo y el tratamiento que son organizados y secuenciales. Y la extensión de lo informativo simplemente se suscribe a las 7 W. ¿Quién ha oído hablar de las 7 W? En inglés. Sí, igual el texto hacía la relación. Muy bien. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, por qué, con qué efecto, ¿cierto? What, where, who, sí, bueno. Entonces, dice, el texto informativo es, responda a esas 7 preguntas. ¿Qué? Un accidente. ¿Cuándo? En horas de la tarde. ¿Dónde? En la Avenida Oriental. ¿Por qué? Mucho tráfico. ¿Con qué efecto? Un gran colapso vial, ¿sí? ¿Quiénes? 2 peatones y un conductor que iba muy afanado, o los de la marcha de protesta, no sé. Eso es lo que interesa y responder a las 7 preguntas. Ahora, hay un lead, en inglés lo llaman o entradilla, ¿sí? Los españoles lo llaman entradilla, podemos llamarlo entrada. Hay un cuerpo de desarrollo y un cierre o salida, simplemente. Y aquí vuelvo a lo que decía ahora de la pirámide invertida. La fuerza está aquí en el lead, todo, ahí cuento todo lo principal, le doy relevancia de esas 7 preguntas. Y en el cuerpo doy los detalles que me faltaron. Y en el cierre simplemente hago una conclusión corta o simplemente doy los detalles de menos inferencia.
Por eso es un embudo, ¿cierto? Una pirámide invertida, es decir, con la cúspide hacia abajo, un triángulo parado en el vértice superior, ¿cierto? Eso es. Entonces, esto es lo que a mi manera de ver tiene Juan José Hoyos en su descripción. Ahora, tipos de texto narrativo, novela, cuento, crónica. Tipos de texto informativo, noticia, informe, instructivo, carta, circular. Todo eso lo vamos a escribir nosotros si nos encontramos con él. Entonces es bueno distinguirlo ya. Y todo eso, como decía Daniel, como decía Juan Camilo, necesitamos todas estas herramientas para poder ser más asertivos. Para, digamos que cuando Daniel decía, mire, yo pensé que sabía escribir, sí, puede que uno sepa escribir, pero se está demorando mucho en escribir. Entonces no puede ser más productivo al saber cómo concretar las ideas. Entonces lo mismo al saber distinguir entre lo narrativo y lo informativo. Y podemos entonces, sí, adelante. Antes de continuar, pues digamos que Juan Camilo. como una, pues digamos como una cosita, un comentario. Sí. Yo cuando estaba en el colegio, yo tenía mi profesora de castellano, de lengua castellana. Ella era mi misma profesora de dramaturgia. Pues, Sí. yo era un técnico, perdón, decía un técnico, yo tuve un bachiller artístico en dirección y teatro. Entonces, ella me decía que la mejor forma de distinguir a estos dos, en definitiva, es como una obra de teatro hablando del estilo narrativo y como un reportaje hablando del estilo informativo. Si tú lo asocias con eso, automáticamente te vas a dar cuenta de todos los factores que nos acabas de exponer. Porque lo ves bien, o sea, si profundizas un poco todos esos factores, vas a ver que en el mismo estilo narrativo, perdón, vas a encontrar todo lo que tiene una obra de teatro o todo lo que tiene una película. Pues más o menos una película, pero pues también se entiende la idea. Y no necesariamente eso tiene que tener un orden, digamos, de que empecemos con el inicio, luego el nudo, el desenlace. Muchas personas lo que hacen es mezclar y de igual forma sigue siendo un texto narrativo, porque así empiecen por el desenlace, al contarnos toda la historia es que vamos a entender el porqué de ese final. Si a nosotros nos dan un final, pues no vamos a entender nada, a menos de que, o sea, además, un final se podría considerar ya un texto informativo. Nos hablan de un suceso, algo que pasó, pero no tenemos nada de contexto, solamente un punto de vista y algo muy neutro, algo muy que no pasa o no trasciende de ahí, del hecho de informar o contar un hecho específico. Ni siquiera el punto de vista, diría yo, no informativo. El informativo va a responder a las 7 preguntas, a entregarlo. Exacto, sí. Ya hay otro asunto por ahí quienes discuten que el solo hecho de que lo escriba Oscar o lo escriba Juan Camilo ya tiene un punto de vista, por aquello de que la imparcialidad no existe, pues eso que discuten tanto de la prensa, que es lo informativo por excelencia. Entonces, pero digamos que el punto de vista no es tan fuerte, o sea, es lo mínimo. Es escoger cuál de esas 7 preguntas va a responder. Es muy bonito el tema de la dramaturgia, ¿sí? Incluso hay una palabra muy bonita que yo aplico no solamente a los textos, sino a la vida, y es la euritmia, ¿sí? Y resulta que la euritmia es, si tú lo buscas en el diccionario, es la armonía y concordancia de todos los elementos que una obra teatral debe tener al momento de hacerse, pues, de entregarse, de construirse. Entonces es la armonía que hay con el vestuario, el ambiente, los públicos y el mensaje. Y en eso, pues, los griegos eran bastante rigurosos. Entonces lo mismo pasa con un texto, de tener la euritmia, es decir, todos estos elementos perfectamente armonizados. Pasa también en la vida, que con lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos, ¿cierto? Entonces, euritmia es esa armonía. Lo contrario es la disritmia, ¿sí? Es muy bonito, pues, esa parte, y me evocó, pues, a acordarme de eso, de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Camilo. Muy bien, ¿algo más? Entonces, yo voy a poner a disposición de ustedes, esto me da para mandárselos a sus correos, para que lo puedan tener y también nos da para mandar un enlace. Esto es una presentación interactiva, una imagen interactiva de Geniali con el resumen. ¿Algo más que tengamos que agregar sobre lo que dicen los documentos? ¿Cierto? Creo que aquí está la tabla, Daniel, la tabla que decías que pudo haber hecho Juan José Hoyos, ¿cierto, Daniel? Sí, es la que yo tengo. Pues lo que yo Ahí extraigo también es eso. Sí, qué bueno, coincide, ¿cierto? Sí. Muy bien.
Eso es, muy bien, muy bien. Y lo felicito a usted, pues, a los compañeros que hayan hecho. Uno toma nota y hace la tabla. Bueno, yo me encontré, a propósito pues, de esto, vamos a hacer un ejercicio, ya voy a pasar a esa parte, vamos a hacer un aplicativo. Entonces yo me encontré un cuento, es un cuento que se llama La leyenda de Carlomagno. Y tal vez es uno de los cuentos, es el género narrativo que mejor he visto yo compuesto, porque en pocas líneas escribe un cuento. Entonces nosotros vamos a meternos en ese tema narrativo, en ese estilo narrativo para que escribamos cuentos. Les voy a decir, les voy a mostrar, vamos a ver ahí si me escuchan o me toca abrir otra. Ahí estamos viendo en imagen la presentación que abrí o tengo que abrir otra. No, profe, tienes que abrir otra. Bueno, entonces voy a abrirla acá para compartirla. Voy a abrir otra pestaña, voy a pues a decirle acá a dejar de presentar esto y voy a abrir la pestañita de YouTube, que es realmente donde estoy proyectando la presentación. Esto también está en el blog, está doble, está en esta presentación, está en el blog, se llama La leyenda de Carlomagno. ¿Alguien ha oído hablar de ese cuento? Camilo, que ha trabajado lo narrativo, lo teatral, pues lo de la dramaturgia, pues Daniel, que ha leído. Bueno, me parece muy bonito. Esto tiene la voz de un señor, pues, medio extranjero. Yo también lo tengo transcrito en el blog. Ahora lo miramos. Y también está en el ejercicio. Vamos a escucharlo. Dura 2 minutos con 25. Italo Calvino. ¿Sí estamos escuchando? Sí, profe. Bueno, listo. La leyenda de Carlomagno. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Muy bien. Este es un cuento. Miren, este es un cuento con el que vamos a trabajar. Voy a volver acá a compartir el blog, ¿sí? Entonces, ese mismo cuento está escrito acá, en la unidad 3 del blog. ¿Me están viendo el blog en pantalla? Sí, profe. Entonces, aquí donde tenemos el texto, miren ustedes la belleza de ese cuento, ¿sí? En estas 2, 4, 6 líneas, pues tiene menos de 500 palabras, pues corto, relata todo eso que ese señor nos leyó. Entonces, usted lo tiene allí para leerlo, ¿sí? Entonces, esta aplicación Activa 7 es la preparación, análisis del taller sobre narración cuento, que ya lo vamos a mirar cuál es. Van a preparar entonces un taller con ese cuadro que hicimos, con ese diálogo, con esas lecturas. Entonces hicieron un primer ejercicio que es un comentario sobre las lecturas. Ese comentario lo tenemos pues en el blog.
Ya lo tenemos en la unidad 2. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un taller, primero con unos puntos donde vamos digamos, como analizar los elementos narrativos que tiene la leyenda de Carlomagno. Repito, un cuento de Italo Calvino. Y 2, vamos a escribir un cuento. Entonces, acá está. Después de la preparación y el análisis del taller sobre este texto, taller, narración, cuento, esté atento a la forma de evaluación del primer punto del mismo. El docente le remitirá un mensaje. Realice el punto 2, construye una narración propia utilizando el género de cuento, siguiendo las pautas contenidas en las socializaciones de clase, lo que acabamos de hacer, las lecturas, los materiales, lo que venimos trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta próxima semana? Vamos, a la par que vamos a hacer la segunda versión de nuestro ensayo. La segunda versión la veníamos trabajando. Vamos a hacer este taller de narración. Quienes no han hecho el comentario de las lecturas, por favor lo hacen, por favor, lo voy a valorar con extemporaneidad, como ya lo expliqué. Es decir, tarde, pero lo voy a tener en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste el taller? Pues vamos a mirar en qué consiste el taller. Voy a volverme aquí, voy a volver a compartir y voy a exponer aquí el taller. Voy a exponer el taller y voy a volver a la presentación de Geniali y voy a abrir el taller. Entonces aquí donde dice aplicativo, ¿sí? Acá está el video que acabamos de ver, acá están los tipos y aquí está el aplicativo. Este aplicativo. ¿Vemos el aplicativo en pantalla o no? Sí, profe. Bueno, entonces acá dice Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, curso lectoescritura, taller narración cuento, la leyenda de Carlomagno, cuento de Italo Calvino. Entonces acá está lo mismo que el señor nos leyó. Está el mismo cuento, lo pueden escuchar, lo pueden ver acá. Entonces, primer punto, identifique el cuento, identifiquen este cuento los siguientes elementos: tipo de narrador, punto de vista, pensamiento escrito, el pensamiento de Italo Calvino. Recuerden que aquí estamos combinando ya dos asuntos. Lo que nos dijo Juan José Hoyos del punto de vista, lo que discutimos ahora, lo que expliqué, pero también cuando me dicen pensamiento expuesto, yo tengo que aplicar la inferencia, ¿cierto? La interpretación que yo hago, ¿sí? Digamos, es el punto de vista de él, sí, pero yo tengo que redactarlo como con esa premisa. El discurso, el tipo de trama que estoy mirando allí, que tiene este cuento. Los personajes, cuál es el protagonista, cuáles son los secundarios, el tiempo, el lugar, las representaciones y el argumento que tiene el relato, el planteamiento, el nudo, el desenlace, la idea central, explique si es implícita o explícita, y cuáles estrategias retóricas se utilizan, descríbalas, explíquelas, ¿sí? Y el segundo punto, digamos que este punto lo pueden hacer en un solo archivo. De hecho, en el Dropbox está pues en una sola carpeta. Ahorita la voy a corregir, a mirarlo. Entonces desarrollan esto. Prepárenlo para la próxima clase. Es posible, en clase vamos a hacer lo mismo, vamos a solucionarlo, vamos a discutir, o vamos a hacer un test donde cada uno va a poner sus respuestas. Pues por favor, lo desarrollan. Sí deben de tener en cuenta las lecturas, ver la presentación que hice. Ese ejercicio que estábamos haciendo con quienes intervinieron hoy. De eso se trata este primer punto, ¿cierto? De construir esto que escribió muy acertadamente Italo Calvino, se llama La leyenda de Carlomagno. Y segundo punto, vamos a construir nuestro propio narración propia utilizando el género de narración cuento, siguiendo las pautas contenidas en las lecturas y la socialización de clase. Estructure la producción escrita en lo posible, incluyendo los 8 elementos que hay aquí en el primer punto. Ahora, ¿cuál es el reto? No escribir un cuento larguísimo, no escribir un cuento como tradicionalmente, y me perdonan el chiste, ¿cierto? ¿Cómo es? Juanito quería mucho a María, cogió una flor, se la entregó, le dijo que tanto la quería y fueron muy felices. Eso es lo más simple, ¿no? ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde están, pues, aparte de esos dos personajes? ¿Dónde están los escenarios? ¿Dónde está su punto de vista? ¿Qué plantea usted allí? ¿Cuál es el nudo fuerte de cuando entregó la flor y qué desenlace tuvo? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la tensión? ¿Y cuál es la idea central? Pues hay una sola cosa, y es que la quería, pues, pero ¿y entonces? Entonces hago la aclaración. Ahora, puede pasar lo que decía Daniel, yo considero que escribía bien, pero si estructuro todo esto, entonces no, tengo que pulir más mi escritura.
tengo que preguntarme cómo hago para narrar. Ese es el taller que tenemos para desarrollar. Preguntas, comentarios, este mismo taller lo voy a subir al blog o va a estar en el blog y está también en el Dropbox, ¿sí? Este taller está como actividad 7 del Dropbox, ¿sí? Perdón, ahí, a ver qué pasó ahí. Yo voy a dejar de presentar ahí, me voy a ir para el blog, ¿sí? Voy a presentar acá y pues vamos a mirar acá. Entonces, de eso se tratan las dos actividades. Hay una actividad más que es una tarea y es en la unidad 2. Voy a volverme a la unidad 2. Hay unos videos que se llaman y también están en el Dropbox y en el Classroom que se llaman Asuntos y Cuestiones de la Comunicación. Entonces, van a mirar los videos y vamos a comentarlos. Vamos a comentarlos. Son estos videos, miren. Mírenlos acá. Mírenlos acá. Entonces, mire, son unos videos, los estamos viendo en pantalla. Sí, profe. Entonces, vea, son unos videos, estos videos fueron realizados en la Universidad de Antioquia. Son unos videos de hace 10, 12 años y como el mundo está corriendo tan rápido, hay unos elementos ahí comunicativos pues que ya no están como el beeper, como el teléfono pues totalmente alámbrico, pero aplican al mensaje que es lo que ocurre en las empresas, lo que ocurre de manera cotidiana, en lo que ocurre en la vida. Los actores son estudiantes de la universidad, de la Facultad de Arte, la Facultad de Comunicaciones, las realizaciones de profesores de la universidad, entre ellos estuve yo, con esto hemos hecho capacitación empresarial, entonces creo que son 30 minutos, media hora que ustedes van a ver, entonces mire, son unos videos que se llaman Asuntos y Cuestiones de Comunicación, tenlos allí, cada uno tiene un título y cada uno tiene una temática, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? El primero es sobre capacidad de escucha. Pues miren, aquí hay un segundo. El segundo, entre cada uno hay como un negrito, como un espacio en negro, una claqueta negra para que quien está viendo los videos tenga tiempo de tomar nota, de explicar qué vio y pueda, pues, como si uno lo utiliza como taller, si lo utiliza como puesta en común, para que se dé esto. Entonces, mire acá, la expresión integral es el segundo, bueno. Y cada uno de ellos tiene pues como un videoclip. Quiero apreciar. El videoclip es esa pieza audiovisual que dura entre 1 minuto y 3, 4 minutos, ¿cierto? El cortometraje es el que va entre los 4, 3 minutos y medio, 4 a 12, 15 minutos. Y de 15 minutos hasta 4 o 5 horas es un largometraje, ¿sí? Ahora, por debajo del videoclip, ahora están el filminuto, que es lo que estamos haciendo ahora y es contar una historia en menos de 1 minuto y que es lo que se está haciendo con los celulares. Entonces, estos son videoclips. Recuerden que las imágenes que vimos era un reel, una sucesión de imágenes. No era siquiera video porque no tenía sonido y no tenía ni parlamento ni musicalización. Esto es un video porque tiene parlamento, tiene música, tiene libretos y es clip porque dura menos de 3 minutos. En este caso, el que más dura como 2 minutos con 10 segundos. Entonces, la tarea, muchachos, es que aquí en el blog, en el Dropbox también está, miren estos videos para que los comentemos, para que los hablemos y para que hagamos una actividad con ellos también, ¿sí? Aquí se llama una pausa para la reflexión. Esto nos va a servir también para, además de la presentación de la comunicación como eje, podamos tener elementos para poder formular nuestro problema de comunicación relacionado con la administración. Entonces, para yo ir terminando mi parte y para que ustedes expresen sus inquietudes y den aportes sobre la clase. Primera tarea, consolidar la versión número 2 del ensayo relacionado con las imágenes. Ya lo hicimos hace 20 días, yo les dije en ese momento, ténganlo ahí, le vamos a incorporar temas. Cuando decimos mejorar, complementar, hacer la segunda versión es todos los elementos que tenemos en estas lecturas que hicimos, estas 3 lecturas, todos los elementos de la exposición que pudimos ver de la comunicación como eje de la gestión, todos los elementos de los temas de oraciones, de dícticos, conectores, y todos los elementos que pudimos apreciar sobre el título, sobre los párrafos, y todos los elementos que pudimos también mirar a partir de lo que es el fonema, el sintagma, la oración, el párrafo, desde los elementos gramaticales, desde la ortografía,
¿sí? Y todo lo que podamos encontrar en ese documento que se llama el de documento límites del ensayo académico, ¿sí? Los conectores, los deíticos, ¿sí? Toda la estructura que nos está proponiendo Marina Parra, todos estos elementos recogerlos y aplicarlos. Entonces, primera tarea. Segunda tarea, realizar el taller relacionado con narración. Ese taller consta de dos partes, son dos archivos que van a montar al Dropbox, acá está en el blog, ¿sí? Lo que van a realizar en la unidad 3, está otra vez el cuento, lo pueden escuchar en la presentación, también está montado en el blog o lo pueden leer. Tercera tarea, ver los videos de asuntos y cuestiones, como hemos hecho en otras oportunidades, los vemos y simplemente venimos y comentamos a la clase, socializamos y de ahí sacamos conclusiones, sacamos puntos de vista, todos en torno a la comunicación y a la empresa. Esas son las tres tareas que quedan el día de hoy, las tres aplicaciones. Y bueno, y sumémosle, por favor, quienes todavía deben actividades, se ponen al día. Ya saben que hay una extemporaneidad, hay unas personas que lo presentan puntual. Saben ustedes que yo pongo la actividad, como en el caso de los talleres, doy más plazo y después de que hacemos la autoevaluación tienen hasta una semana más. O sea que en el caso de los talleres estamos poniendo casi 20 días para cada taller, ¿cierto? Casi 3 semanas. Bueno, para que no sea extemporáneo. Bueno, entonces, Profe, preguntas sobre lo que vimos en el día de hoy. Simón, buenos días. buenos días. Yo tengo una duda. Sí, Todos los talleres que tú has mandado están en orden en el blog, ¿cierto? sí, están numerados. Porque sí, porque pues muchas veces lo que pasa es que como son tantos talleres por clase, hay veces que pues de pronto me falta uno o algo así, entonces para fijarme a ver si los tengo todo el día. Simón, pero no son tantos. ¿Sabe que no? Por ejemplo, hace 20 días eran dos talleres, uno de oraciones y otro de inferencias. Incluso tome nota, pues, para que el uno es el de oraciones, el dos el de inferencias. Y hace 8 vimos el número 3, que es el de conectores 1. El número 2, el número 4, que es el de conectores 2, que es el que tiene en la parte de atrás las actividades de las que estamos hablando ahora. El número 5 es el de deícticos 1, que es un extracto parecido al cuento, un extracto sobre astronomía y que le falta completarle unos conectores. Perdón, el conector es 1, conector es 2. El de deícticos, el primero explica en la primera página qué son los deícticos, o sea, ese es el número 5. Y el número 6 es Deícticos 2, en donde ya con un extracto poético narrativo también nos dan la opción de complementar deícticos. Y ese también tiene un tercer ejercicio, ese de Deícticos 2, que es el número 6 realmente, relacionado con una lectura científica sobre el cerebro. Esos son los talleres que llevamos hasta el momento. O sea, hasta el momento llevamos 6. Pusimos 2 hace 20 días y hace 8 días 4, 2 de cada tema, conectores y deíticos. Hasta ahí. Y están numerados en ese orden que yo dije. Muy buena la aclaración, Simón, para poderla haber hecho para todos. ¿Listo, Simón? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, una Mateo. pregunta. Sí. En conectores 2, si no estoy mal, están las actividades que habíamos mencionado. Esa parte completa de las actividades también va a ser evaluativa, porque al menos yo Claro, me si quedé. usted revisa la clase y revisa la presentación que yo puse, ahí está. Ahora, yo lo que no hice, lo que creo que no hice, no enfaticé, fue los valores que tiene, aunque creo que sí mencioné. Dije el reverso y la parte principal. Entonces, este vale 2,5, este 2,5, recuerden que lo explicamos. Ah, Entonces, listo, sí, profe. también, claro, me lo vamos a Entonces, evaluar. todo eso de los anagramas y demás tienen todo eso, ¿cierto? Sí, señor, Ah, sí, listo, señor. profe. Y también vamos a hacer la autoevaluación igualmente como los otros, ¿cierto? Sí, claro, la hacemos, yo la Ah, muestro bueno, en clase, no lo suban todavía hasta que no lo tengan. Por favor, oraciones e inferencias las suben para ir listo, profe, trabajando esa gracias. parte. Bien, sobre la clase de hoy, 3 actividades que nos quedan, un tema que hicimos con el análisis de las lecturas, hablamos de narración, ustedes participaron bastante y hubo una muy buena construcción colectiva de conocimiento. Dudas sobre los talleres, sobre las actividades que nos quedan. ¿Quién me recuerda las 3 actividades? O le recuerda a todos los compañeros las 3 actividades que quedan para hoy, las 3 asuntos que vamos a trabajar. Reels de imágenes número 2, pues ya ¿Sí? corrección. La consulta de figuras narrativas, Sí. el taller de cuento, pues de narración cuento, que es del Sí, aplicativo 7. sí, Pues son como las estipuladas ya para las que
el aplicativo 4, que es el comentario de los textos. Pero ese estaba desde la semana pasada. Sí, exacto, Sí, ese es de la semana pasada, pero pues también como que, listo. por si no lo han hecho, y pues completarlo de dípticos. Listo, Juan Camilo. Y recuerden, miren esos videoclips sobre asuntos y cuestiones. Ay, sí, Y los vamos a comentar, ¿sí? Listo, muchas gracias, Juan Camilo. ¿Algo más, compañeros? Profe, una pregunta. Diana, sí. Para ya montar el segundo ensayo, pues la versión corregida, ¿Sí? ¿esperamos hasta el martes o si lo hacemos en el transcurso pues de esta semana lo podemos montar de una vez al Dropbox? Sí, montenlo, que el plazo es hasta el martes. Pues la idea es que en esta semana hagan eso y ya lo vayan subiendo. Sí, lo pueden ir Listo. subiendo y ya tienen la versión mejorada, ¿cierto? La misma, pero mejorada, con todos los elementos, con todo lo que hemos visto. Sí, Juan Camilo. Ah, se te quedó prendido el micrófono. Bueno, ¿algo más, compañeros, sobre la clase de hoy? ¿Está claras las actividades? Profe, una pregunta, no me quedó claro al final algo. Con Sí, respecto a la aplicación Activa 7, sí. ¿se suben por separado en el Dropbox o juntas? Sí, hay dos carpetas, una para solucionar y otra para el cuento. Listo, profe, gracias. Lo voy a verificar, está en el Dropbox, sí. Es más, espérenme, miremos esa carpeta 7, Daniel y compañeros. Espérenme, espérenme, dejo de compartir aquí, de presentar aquí, y presento aquí. Sí, muy buena la apreciación y me van a perdonar que yo no me aprendo nada de memoria y yo de hecho no pido que ustedes se aprendan algún asunto de memoria. Mi examen es así, tipo, ¿cierto? Entonces yo no me aprendo nada de memoria, entonces hay ocasiones donde digo, venga, yo miro, ¿cómo está? Entonces vamos a mirar la aplicación Activa 7, narración, cuento. Entonces aquí vamos, hay una sola carpeta, entonces, ¿qué les parece si hacemos el taller con los primeros 8 puntos, los 7 puntos que tiene el taller, y una segunda carpeta para que pongan el cuento, ¿sí? Es más, revisemos la semana entrante ese taller, hacemos comentarios como hemos hecho con este y tomamos más decisiones. ¿Les parece, Daniel y compañeros? Listo, profe. ¿Sí? ¿Sí vieron dónde me metí? Además, pues, miren, acá tienen tienen el Dropbox en la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces yo voy a hacer esto, venga, lo voy a hacer incluso en pantalla. Vamos a colocar aquí, entonces vamos a colocar una carpeta, ¿cierto? Entonces, perdón, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer esto. Entonces, taller, vamos a hacer, a ver, pregunto, ¿cómo es más fácil? ¿Que hagamos un solo taller donde hagamos los puntos y el cuento? ¿O lo ponemos el cuento como composición, escrito? Recuerden, si estoy hablando de hacer una narración, ya hay que tener en cuenta todo lo que hemos hecho. Entonces, cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Profe, yo creo que es mejor todo en un archivo, ¿no? Pues como Listo, para no crear tantas carpetas y cosas, más bien que la listo. persona haga su propio archivo y que divida, pues que se note la división de como primer punto, No, lo tal. hacen un solo texto, Sí, listo. Cuando yo digo que cuando voy a escribir un cuento tengo que tener en cuenta todo, ¿a qué me estoy refiriendo? a los 8 puntos que estamos hablando. No, pero también a qué me estoy refiriendo cuando digo, bueno, ya estamos en esta altura del taller. Yo le digo, escribo una narración, ya usted tiene en cuenta lo que le están diciendo en el taller, pero ¿qué más tiene que tener en cuenta? La forma. Sí, que un escrito de estos tiene título, tiene línea de autor, que tiene unos párrafos, que tiene un cierre, que tiene un inicio, ¿sí? Que puede tener un epígrafe, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Cierto? A eso me refiero. Aunque un cuento con epígrafe no es muy frecuente, pero digo yo que ya con todos esos elementos, ¿sí? Que tiene que tener un ritmo, que tiene que tener una estructura en las frases, a eso me refiero, ¿sí? Perfecto, profe. Listo, entonces vea, aquí me metí ya, me voy a salir de voy a dejar de compartir esta parte, voy a dejar de compartir para que vamos saliendo de la clase. De compartir el Dropbox. Bueno, algo que no esté claro, miren que tenemos todo el tiempo, miren que estoy haciendo pues como punto de mejora que no terminemos tan precisos, pero que también hablemos todo lo que tengamos que hablar. Este es el momento, todas las claridades. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Bueno,
Como siempre hago, los invito a que nos despidamos con la reflexión final de la clase. Ojalá haya alguien que no haya hablado y uno de los que ha hablado, de quienes ha hablado. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? ¿Qué conclusiones hay? Ahorita cuando estábamos en la reflexión de los documentos, hubo unas reflexiones muy interesantes, casi que la conclusión de la clase, sí, pues frente a ese tema, pero quiero que entonces compartan qué se llevan de la clase de hoy, qué hay, qué valor agregado tenemos, qué podemos incorporar a nuestros equipajes. Los escucho y los escuchan sus compañeros quien vaya a intervenir. Pues yo me llevé bastante del cuento de Carlomagno, pues me gustó mucho, fue algo que me cautivó de la clase. Y es que Sí, un cuento puede ser corto y contundente y no tiene que ser así, digamos que súper elaborado y no tener que interpretar cada línea, sino que dentro de eso poco que nos pudo narrar, personas distintas lo pueden entender, pero pueden interpretar diferentes cosas sobre, por ejemplo, lo que pasó con el anillo o luego van a ver referencias en otros textos sobre Carlomagno al haberse quedado en el lago, digamos, enamorado de él. Entonces me gusta mucho así que algo pueda ser tan corto y a la vez como cautivar tanto al lector sobre ello. muy bien. Gracias, Mateo. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? ¿Qué me llamó la atención de la clase? ¿Qué aprendí nuevo en la clase? Mariana. Profe, a mí me gusta mucho que cada vez nos llevamos como mucho más conocimiento y la manera de aprovecharlo. Sí, señor. Pues, o sea, por ejemplo, con los textos que ahora los compañeros estaban socializando y todo esto, son cosas que nosotros incluso ya sabíamos y desde el colegio ya sabíamos, solo que no encontrábamos la manera de aplicarlo. O sea, es conocimiento previo que ya teníamos, pero que sin embargo no sabíamos aprovechar y con esta clase lo estamos aprovechando. Entonces cada vez como que pues nos estamos construyendo más y ayudando para hacer todo, pues todo esto. Implementándolo, dándole sentido, porque uno a veces lo olvida, es verdad. Gracias, Ajá. Sara. Me llevo de la clase. ¿Qué puedo comentar? ¿Qué puedo socializar? ¿Qué estoy sintiendo? Cuando hace 7 semanas comencé el curso, ¿qué siento ahora? ¿Qué sentí ahora a las 6 de la mañana y qué siento una hora y media después? Esta hora y media para ustedes es dura por la madrugada, eh, dura para mí también, pero si nos la aprovechamos y nos llevamos algo, si no valió la pena la madrugada. Una tercera opinión, una opinión más. Hable quien haya hablado ya también. Yo dije que ojalá haya hablado alguien que no haya hablado, pero también Juan Camilo, Daniel, María Fernanda, Juan Camilo. Adelante si quieren dar su aporte para que nos vamos despidiendo. Pero yo creo que igual la clase se dio para llegar a unas conclusiones muy concisas, muy fuertes, la verdad. Entonces yo creo que con lo que han dicho los compañeros, con los aportes, con esos últimos aportes, hizo más o menos como tal toda la clase y de entender quizás hasta un poco más de lo que hubiera sido solamente una cátedra. Muy bien. Muy, muy chévere todo. Yo me llevo el poder avanzar en hacer ágil la clase, en terminarnos a las 8 rayado para que puedan hacer una pausa activa quienes tienen clase a las 8. Me llevo también que uno cuando me lo recordó porque me ha pasado varias veces. Yo dije el primer día de clase que el profesor que se la sabe todas no existe, que yo soy un ser humano, que me equivoco también, entonces bueno, venga, mejoremos. Y me llevo también que a veces uno digitando no revisa o revisa y pasa por encima del error, me refiero a la palabra omnisciente. Entonces me voy con esa inquietud para mejorar eso y me voy reafirmando que estamos construyendo colectivamente. Entonces me sirvió mucho pues que estén pendientes y eso me enriqueció mucho también, estaban pendientes, no dejo pasar la palabra. Hoy yo noté mucha atención de quienes lideraron ese diálogo, pero que engancharon a los otros. Y eso me gusta. Y estoy de acuerdo que la clase fue amena, o sea, pues magistral. Y recuerden, entre menos hable yo, mejor. Mire que es más, da potencia a la clase. Ahora, yo entré con el cuadro, que también pienso que fue asertivo cuando Daniel dijo, sí, yo tengo un cuadro parecido a ese. Mire, estamos en la línea y es para dejárselos a ustedes. Yo les agradezco mucho el que me den la oportunidad pues, de compartir con ustedes. Por favor, se cuidan, por favor, juicio con los tiempos, con el método. Además de esto ser un taller práctico, es un taller que lo llama usted a que enlacemos, como decía
como decía Sara ahorita, enlacemos conocimientos que traíamos, otros nuevos, le demos sentido a la importancia de leer y escribir en nuestra profesión, pero también le demos sentido a asignaturas que vemos como muy teóricas y que son de la vida diaria, es el planear, ¿sí? El hacer, el verificar lo que hice y el hacer los correctivos. Y eso es este taller, tener un buen método de manejo del tiempo, de hacer bien las cosas en general. Entonces, créanme que percibo pues que vamos muy bien. La asistencia al curso también pues dice que las personas están allí interesadas. Pues bien, nos vemos en 8 días, nos vemos el 29 de septiembre, en la clase del martes a las 6 de la mañana. Saben ustedes que tienen a disposición el grupo de WhatsApp para preguntas, saben también que tiene un espacio de asesoría, si quieren que conversemos y ampliemos temas. Y bueno, yo estoy disponible para ustedes. Que estén muy bien, les agradezco mucho. Un resto de martes placentero. Feliz día para todos. Hasta luego. Profe, gracias. Buen día. Luego. No, profe, muchas gracias. Bien. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, que esté muy bien. Hasta luego, profe.